Compañeros y profesor, el día de hoy les vengo a hablar acerca de la analítica de datos. Mi nombre es James Fernández y debido a que mi compañera Andrea Garro tuvo un inconveniente, ella no se podrá presentar en la grabación de este video. Sin embargo, espero que sea de su agrado la presentación y la explicación del tema abordado. Lo primero vendría siendo la introducción. Los datos han revolucionado la tecnología y la construcción de bases de datos en entornos laborales y educativos. Actualmente las bases de datos se utilizan para la construcción de todo tipo de entornos que sean, que sean estructurados o requieran de análisis extensivos de la información, por ejemplo, de sus clientes, para una empresa como lo puede ser McDonald's, como lo puede ser Uber. ¿De qué manera? Pues ellos se encargan de analizar los datos que proporcionan. Por ejemplo, en el caso de McDonald's, la información o los tipos de menús más vendidos. Entonces, por medio de esto, ellos se encargan de gestionar promociones específicas ofrecidas a cada usuario que les permita, de una manera más optimizada y segura, aumentar sus ventas de manera exponencial, ya que cada usuario, por ejemplo, llega a contar con una promoción especial para la comida que más consume y más es de su agrado en este sentido. Muy bien, pasaríamos a la importancia de la analítica de datos, en la que se destacan sectores como la salud. Los datos han sido sumamente útiles para entender qué tipo de enfermedades o situaciones se presentan más diariamente, en qué aspectos, qué tipo de profesionales requieren aumentar su margen de preparación o cuáles brindan una salud lo suficientemente adecuada y óptima para los pacientes, de tal manera que los pacientes se encuentren de manera satisfecha y más personas quieran ingresar, por ejemplo, en este tipo de clínicas que analizan a detalle el perfil de los pacientes y cómo deben de proceder con ellos o cuáles estrategias deben de ser mejoradas y cuáles pueden mantenerse a día de hoy. En las finanzas, los datos son sumamente importantes en las finanzas, ya que mercados como la Bolsa de Estados Unidos, por medio de datos, son capaces de predecir de qué manera los activos van a funcionar, por ejemplo, los ETFs o cuáles empresas son las mejores a invertir constantemente, ya que los datos, el progreso de estas y la información que se proporciona tanto interna como externamente ayudan a los inversionistas y a las empresas privadas, tanto de manera corporativa como internacional, a gestionar sus recursos financieros y sus departamentos del mismo tipo. Y en cuanto a la logística, se entiende que los datos le permiten a cualquier empresa, independientemente del sector al que se dedique, cómo debe de proceder, qué acciones debe de tomar o ante qué tipo de situaciones debe de mantenerse alejada para evitar un desplome en, por ejemplo, sus acciones o su mercado o el tipo de pacientes que tiene y qué acciones pueden afectar tanto a su imagen como favorecer a la misma. También se menciona cómo las PIMES pueden beneficiarse visualmente por medio de iconos representativos en la información y los datos. Aplicaciones en diversos sectores. En el uso de la agricultura. En el uso de la agricultura podemos apreciar una imagen que representa a un agricultor haciendo uso de un dron. Este dron, la funcionalidad que tiene es hacer un escaneo de los cultivos y determinar el estado en el que se encuentra, cómo se encuentra funcionando y de qué manera su integración ayuda al agricultor mejorando su tiempo, mejorando sus recursos, la disponibilidad de los mismos y cómo gestiona sus cultivos a lo largo del día. Esto se traduce en una eficiencia de tiempo por medio de la gestión de datos y el uso de sensores óptimos para el agricultor. Ciudades inteligentes. En cuanto a las ciudades inteligentes, tenemos las capacidades más sofisticadas en países del primer mundo, como podrían ser Alemania, que se encarga en muchos aspectos de utilizar, por ejemplo, la información de cuáles son las zonas más concurridas y de esta manera implementar tecnologías de este tipo que ayuden a beneficiar o que brinden un mejor lugar para la ciudadanía. Por ejemplo, implementando redes de Wi-Fi en los lugares que más comúnmente transcurren las familias o las parejas o simplemente las personas y brindando este tipo de opciones en lugares sumamente concurridos. Y por último tenemos la desinformación.
El manejo de datos es importante para conocer tanto la información que es verídica como de dudosa procedencia. ¿De qué manera? Bueno, si nosotros analizamos las fuentes de información y qué datos proporcionan, en mayor medida podemos notar que las fuentes de desinformación tienden a compartir diferentes versiones de un mismo hecho, lo cual representa claramente un tipo de manipulación a la información o a la veracidad de la historia porque no se cuenta con una base certera o todas las noticias difieren una de la otra y esto genera desinformación repartiendo noticias entre grupos familiares o personas de los grupos cercanos o entre personas de la tercera edad, lo que genera un ambiente desinformado, a veces preocupaciones y en el peor de los casos, ansiedad a nivel de población o país. Beneficios empresariales. Bueno, algunos beneficios que podemos apreciar son la mejor toma de decisiones. Tener un análisis adecuado de los datos permite enfocar una decisión basándose en qué es más rentable para la empresa. Gestión de riesgos mejorada. El análisis de los datos por medio del Big Data permite que cuando nosotros comprendamos qué puede ser más riesgoso, basándose en ideas preconcebidas de, por ejemplo, decisiones que no han salido bien en el pasado y otras que sí han resultado a futuro, que puede mejorar la calidad de la empresa o del producto que ofrece. Personalización de servicios. Si una empresa comprende que su aplicación, por ejemplo, tiene un modo simplemente en un modo claro y los usuarios solicitan un modo oscuro, la personalización de servicios en este caso se expresa de tal manera que la empresa pueda adaptar ambos modos para la aplicación de gestión o que les permite interactuar con los usuarios, ya que si bien puede ser la mayoría que prefiere el modo claro, siempre va a haber alguien que prefiera utilizar el modo oscuro sobre el otro y esto permite que la mayoría de usuarios se encuentren en mayor satisfacción. Detección de fraudes. Por medio del Big Data podemos entender cuando se están realizando transacciones o se manipulan cuentas bancarias o se llega a utilizar información de correos electrónicos, por ejemplo, que no pertenecen a organizaciones ni a entes privados o públicos regidos por la ley y que buscan proporcionar algún fraude. Y finalmente, la automatización de procesos. Si se entiende qué funciona por medio de la recolección de datos, se puede también entender qué automatización o qué tipo de implementación hay en los procedimientos se puede utilizar para reducir la carga laboral en los empleados de los sectores empresariales. Continuaríamos con tipos de analítica. Lo primero que tenemos es la descriptiva, que atiende preguntas como qué sucedió, usa datos del tipo histórico para representar la situación actual y algunos ejemplos de estos se reflejan en informes, ventas de devoluciones, visual dashboards empresariales como los KPIs. En segundo tenemos la diagnóstica, que se refiere a o atiende preguntas como ¿por qué sucedió? Se busca análisis de causa y efecto, patrones y relaciones y requiere analítica descriptiva previa para que sea efectiva. Además, se utilizan herramientas como diagramas de causa y efecto y ejemplos de diagnóstico. En el tercer caso tenemos la predictiva. Atiende preguntas como ¿qué es probable que pase? Sus estimaciones son basadas en matemáticas avanzadas y tendencias y riesgos. Esta generalmente tiende a ser probabilística y utiliza gráficos como predicciones de tendencia. La predictiva es sumamente utilizada en el ámbito de finanzas e inversiones. Y por último, vendríamos siendo la prescriptiva. En lo que respecta a la prescriptiva, busca comprender por medio de estimaciones en relación con descripciones cómo su uso puede beneficiar a las empresas en los sectores en los que se encuentra directamente relacionados. Ahora tenemos una comparación de los tipos de analítica. Entonces podremos ver que la descriptiva se generan preguntas claves como qué sucedió, que representa la situación actual con base de datos históricos, estadísticas básicas, informes y visualizaciones son el tipo de métodos que se utilizan para este tipo de
Analíticas y ejemplos comunes pueden ser las ventas mensuales, las tasas de devoluciones y los números de clientes. En la diagnóstica atiende la pregunta ¿por qué sucedió? En este caso identifica causas y relaciones entre variables. Son métodos correlacionales, análisis profundos y la minería de datos. Y ejemplos comunes pueden venir siendo el comportamiento de venta tras cambio de estrategia, diagnóstico de productos. En cuanto a la predictiva, ¿qué es probable que pase? Es la pregunta que atiende. Su propósito principal es estimar escenarios futuros y tendencias. Sus métodos utilizados para la recolección de datos suelen ser los modelos estadísticos y el machine learning, que se refiere al aprendizaje automático por medio de inteligencia artificial habitualmente. Y sus ejemplos comunes pueden ser la predicción de cancelaciones de suscripciones, riesgos de productos no vendidos. Este tipo de ejemplos se representan muy bien con aplicaciones como Netflix o Disney, que son aplicaciones y servicios de streaming. Finalmente vendríamos al prescriptivo nuevamente. ¿Qué acción debemos de tomar? Es la pregunta. Su propósito principal es recomendar decisiones óptimas ante escenarios futuros. Sus métodos utilizados para la recolección de datos son los algoritmos avanzados, las simulaciones y el AI. Y sus ejemplos comunes son la compra anticipada de materias, la descontinuación de productos y la automatización de decisiones. La Big Data. ¿Qué es la Big Data? La Big Data se entiende como la conglomeración de los datos, incluyendo aquellos también que no son beneficiosos para ninguna organización, de tal manera que la Big Data recopila cualquier cantidad de información de todos los sectores existentes, ya sean informáticos, de salubridad, de finanzas, económicos, sociales, políticos, y por medio del análisis de datos busca filtrar todo aquello que no es beneficioso para el estudio que se plantea por medio del Big Data y lo desecha, quedándose simplemente con la información que sí resulta útil para la organización o el ente que trabaja con todo este tipo de datos ingresados por los usuarios o recolectados a partir de estadísticas o patrones de seguimiento. Casos de éxito. Casos de éxito en empresas que hacen uso de el Big Data y como resultado han logrado tener una cuota de mercado elevada y una inversión constante y un crecimiento exponencial debido al uso de este tipo de herramientas. Caso número uno vendría siendo Amazon. Amazon hace uso del Big Data para precios dinámicos y recomendaciones personalizadas, lo que impacta en ventas y hace uso de visuales como la captura simulada de interfaz de Amazon más estadísticas. Netflix y Marriott. La personalización de contenido y experiencia del cliente, el uso de ella y reconocimiento facial son herramientas que ayudan a recomendar específicamente qué es lo que busca el cliente. Netflix tiene un ejemplo muy sencillo de esto, que es que no todos los usuarios presentan el mismo tipo de portadas para las series que ven, ya que pueden llegar a diferentes públicos haciendo uso de la misma serie, pero con diferentes portadas que atraigan a el contenido que el usuario está mm, recomendado o que tiene normalizado visualizar en su plataforma. Tercer caso vendría siendo Uber Eats, que hace uso de la optimización de entregas con datos de preparación, clima y rutas. Da bonos por la eficiencia y hace uso de visuales como el mapa de rutas y iconos de comida y clima. Finalmente tendríamos a McDonald's y Starbucks que personalizan sus menús y crean campañas de marketing basadas en datos, recompensas y ubicación estratégica, y sus visuales suelen ser su menú digital y las apps de recompensas por medio de, por ejemplo, la gestión de compras que el usuario realiza a lo largo de todas las veces que asiste a este tipo de locales, por lo que, por dar un ejemplo, McDonald's cada cierta cantidad de compras le otorga puntos al usuario y este por medio de esos puntos podría canjearlos por un producto gratis del menú. Conclusiones. La analítica de datos es esencial para la toma de decisiones estratégicas. Basarse y tomar decisiones con el uso de datos, el Big Data y los patrones que estos nos permiten obtener le permite a las organizaciones no exponerse a riesgos que de otra manera no tendrían ninguna base o gestión que les permita a ellos comprender por qué esa decisión que quieren tomar puede ser buena o mala para la organización. Ahora, permite a las empresas entender el pasado, diagnosticar problemas, prever el futuro y actuar con precisión,
Los datos hoy en día lo son todo, porque como lo mencionamos anteriormente, las decisiones estratégicas son la base de el crecimiento o el declive de todo tipo de organización y empresa que implementa este tipo de métodos. Existen cuatro tipos principales de analítica que los vimos anteriormente. Vendrían siendo la descriptiva, la diagnóstica, la predictiva y la prescriptiva. Cada una cumple una función específica en el ciclo de análisis y se complementan entre sí para el crecimiento de las empresas. El Big Data transforma industrias. Gracias a este tipo de tecnología es que muchas empresas han logrado posicionarse en el lugar en el que están actualmente, ya que de otra manera sus decisiones hubieran sido inciertas y aunque muchas hubiesen tenido suerte, otras hubiesen terminado en la quiebra absoluta. Desde el comercio electrónico hasta la salud, las empresas que adoptan un enfoque basado en datos logran ventajas competitivas significativas. ¿Por qué sucede esto? Porque entienden al mercado, entienden qué es lo que solicita el cliente, qué es lo que busca y se lo ofrecen por medio de los datos que los mismos clientes proporcionan. De otra manera, es una empresa con los ojos vendados que simplemente toma decisiones basándose en lo que cree y lo que creen sus corporativos y accionistas óptimos para la empresa, independientemente de los resultados que esto pueda tener. La personalización es clave, ya que los datos enfocan la personalización de tal manera que los usuarios puedan tener diferentes formas de complementarse y sentirse cómodos con la plataforma, adaptando el sistema a lo que ellos buscan y requieren. Y por último tenemos que casos como Netflix, Amazon y Starbucks demuestran cómo el uso inteligente de datos mejora la experiencia del cliente y aumenta la fidelización. Esto nos deja entender que los grandes corporativos y las empresas que buscan apuntar hacia lo más alto deben de hacer uso de los datos, de sus análisis, de sus patrones y comprender de qué manera pueden crear clientes fieles para la corporación. Muchas gracias, esa sería la presentación.